Bueno, mis hermanos, una vez más, su hermano Alfredo Zambrano, del grupo de oración de Catedral La Sagrada Familia de Reno, Nevada, donde quiera que nos encuentren, te encuentres, mi hermano, mi hermana, a través de estos benditos medios que el Señor nos ha prestado para evangelizar, para llevarte su palabra, no nuestra palabra, la palabra de mi Señor, que llegue a esos hogares donde están necesitadas, que a través de estos benditos medios su palabra llegue a ese lugar donde se necesita. A través de estos benditos medios no podemos ir a donde tú estás, pero el Señor sí puede ir, utilizarnos de este instrumento, inútiles que somos, pero a través de nosotros lleva este mensaje a ti, mi hermano, mi hermana. Y el día de hoy vamos a ver este salmo, donde dice así el salmo: envía, Señor, tu luz y tu verdad. Defiéndeme, Señor, hazme justicia contra un pueblo malvado, de hombres tramposos y traicioneros. Envía, Señor, tu luz y tu verdad. Si tú eres de verdad mi Dios, refugio, ¿por qué me has rechazado? ¿Por qué tengo que andar tan afligido, viendo cómo me oprimen el adversario? Envía, Señor, tu luz y tu verdad. Envía, Señor, tu luz y tu verdad, que ella se convierta en mi guía, y hasta tu monte santo me conduzcan, ahí donde tú habitas. Envía, Señor, tu luz y tu verdad. Al altar del Señor me acercaré, a Dios que es mi alegría, y a mi Dios el Señor le daré gracias al compás de la cítara. Envía, Señor, tu luz y tu verdad. Mis hermanos, hermoso salmo, donde hay que pedirle que nos envíe, dice ahí, lo que respondemos, esa luz, mis hermanos. Que envíe esa luz sobre ti y sobre mí, para no caminar en la oscuridad, mi hermano. Siempre le pido yo al Señor, envíe esa luz, Señor. Yo nunca quiero caminar en la oscuridad, Señor. Caminar en la oscuridad, mis hermanos, es como aquellos ciegos, como Bartimeo, como aquellos ciegos de los que habla la Sagrada Escritura, lo que vemos. Escuchaba otro día en una radio donde está un muchacho que está ciego y le pregunta el locutor que qué siente caminar en esa oscuridad. Le hizo el locutor la pregunta. La mayoría sabemos que escuchamos esa radio que él está ciego, pero con una alegría tremenda que habla. Y él dice, ese joven, el locutor le preguntó que qué se siente o qué le preguntaba caminar en la oscuridad. Dice, yo no camino en la oscuridad, yo camino en la luz que Dios me ha regalado. Mis ojos están cerrados, dice, pero yo camino en esa luz que Dios me da día a día. Y ahí yo decía, wow, qué mensaje para uno que a veces creemos que andamos caminando en la oscuridad. Ese joven cieguito, y él dice que él no camina en la oscuridad, que él camina en la luz que Dios le da, que el Señor le da. Hay que pedir siempre, mis hermanos, mis hermanas, hay que pedir siempre esa luz que es Cristo mismo, para nunca estar en la oscuridad, para nunca caminar en la oscuridad. Pedirle al Señor que nos envíe su verdad. Pero a veces, como lo dicen por ahí las mamás, la verdad duele. Pero sobre todo que nosotros le digamos al Señor la verdad. Que nunca andemos con mentiras. Que al engañar a nuestros seres queridos, al engañar a nuestra esposa con mentiras, no estamos diciéndole a ella, a él, le estamos mintiendo a Dios. Después de pasar de este salmo, vamos a ir a la lectura de este día, en ese libro del Antiguo Testamento. El libro, yo pienso, uno de los libros más cortitos del Antiguo Testamento, y eso lo encontramos en Ageo 2, del 1 al 9, estos versículos, donde nos va a hablar la Sagrada Escritura a ti y a mí. Y la palabra de Dios dice así: el día 24 del séptimo mes, del segundo año de Darío, Yahvé le encargó al profeta Ageo que transmitiera el siguiente recado: Zorobabel, gobernador de Judá, y a Josué, sumo sacerdote, y a todo el pueblo en general. ¿Vive todavía entre ustedes alguien que haya visto esta casa con el esplendor que tenía? ¿Qué es lo que ven ahora? ¿No les parece una casa insignificante? Sin embargo, a ustedes les digo, Zorobabel, Josué y todos ustedes,
que son el pueblo del país, que no se desanimen, pónganse a trabajar y yo estaré con ustedes. Palabra de Yahvé de los ejércitos. No tengan miedo, porque mi espíritu está entre ustedes. Esto dice Yahvé: dentro de muy poco tiempo sacudiré los cielos y la tierra, las naciones y los continentes. Sacudiré a todas las naciones y todos los objetos preciosos verán. ¿Para qué dice Yahvé? A mí el oro, a mí la plata, dice Yahvé de los ejércitos. La fama de este templo será muy mayor que del anterior. Y en este lugar yo entraré la paz, dice Yahvé de los ejércitos. Esta es palabra de Dios, mis hermanos. Te alabamos, Señor. Aquí, mis hermanos, mis hermanas, hoy le vamos a cambiar el nombre. Donde hoy el Señor pueda que te envíe a ti, me envíe a mí. Como ese mensajero que habla la Sagrada Escritura. Podamos decir en ese tiempo a quién le hablaba. Pero recordemos, siempre yo les digo y siempre yo digo, cada lectura que leo de la Sagrada Escritura es palabra viva, es palabra del momento, es palabra de hoy, es palabra de ahorita. Dice aquí en el versículo 1 que el día 21 del séptimo mes del segundo año de Darío, Yahvé le encargó al profeta Ageo. Mi hermano, mi hermana, podemos decir tú y yo, podemos decirle al Señor: es que Señor, yo no soy profeta para ir a anunciar tu palabra. Pero a ti y a mí, mi hermano, mi hermana, que el Señor nos ha elegido, nos ha escogido, porque ni siquiera somos nosotros los que hemos elegido al Señor. Es Él quien nos ha elegido, es Él quien nos ha escogido. Pero también hemos sido nosotros quien hemos tomado esa decisión de decirle sí al Señor. Cuando yo leo estas sagradas lecturas, yo le digo: Señor, ¿a cuántos nos has elegido así sin saber nada como estoy yo? ¿A cuántos nos has elegido tú, Señor? Para ser esos profetas, para llevar tu palabra a través de estos benditos medios, en los grupos donde vamos a compartir con esos hermanos, donde hay tanta necesidad, Señor. ¿A cuántos habrás puesto tu mirada? ¿A cuántos les has mandado esos ángeles decirles: yo te necesito? Y no porque tú no puedas hacer tu obra, Señor, pero tú así eres de bueno. Te vales de las personas más insignificantes, Señor, para hacer tu obra aquí en la tierra, para hacer esas sanaciones, para llevar tu palabra donde aquellas personas tengan un encuentro contigo, para donde aquellas personas que no te conocen, a través de una prédica, a través de llevarle tu palabra, Señor, aquellas personas comiencen a conocerte, comiencen a enamorarse y un día servirte, Señor. Pero aquí estás diciéndonos que le encargabas a aquel profeta para que fuera a llevar ese mensaje. Hoy, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, hoy vamos a cambiarle ese nombre de aquel profeta. Hoy te está diciendo a ti, me está diciendo a mí. Hoy te estoy diciendo, hoy nos dice el Señor a ti y a mí. Hoy te estoy diciendo a ti que me estás escuchando. Aquel tiempo era aquel hombre, aquel profeta. Pero hoy eres tú el que quiero que profetices. Si es que el Señor nos quiere utilizar como profetas en un momento de oración, en un momento de predicación, en un grupo de oración, el Señor nos puede utilizar para que profeticemos, porque Él es bueno. Dice aquí en el versículo 2 que transmitiera el siguiente recado a Zorobabel, gobernador de Judea, y a Josué, el sumo sacerdote, y todo el pueblo en general. Mi hermano, mi hermana, pueda mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, que un día me utilice a mí el Señor, te utilice a ti para llevarle un recado, como dice aquí, a una persona mucho más grande que uno, mucho más grande que tú y que yo. Nos puede utilizar Mamita María como utilizó a Juan Diego, un simple indiecito, un indio sin estudio. Y él le decía: cuando has visto por ahí la vida de Juan Diego, de las apariciones de la Virgen María de Guadalupe, Juan Diego le decía: a mí no me van a creer, mamita. ¿Cómo me mandas a mí a con el obispo? Ahí está un ejemplo, mis hermanos. Ahí está un ejemplo de lo que habla este versículo. Él le decía: yo tengo muchas ocupaciones, tengo a mi tío enfermo, tengo muchas ocupaciones. ¿Por qué no escoges a una persona grande? Decía Juan Diego, sin saber él
que un día iba a alcanzar la santidad por esa humildad que él tenía, pero por esa obediencia, mi hermano, mi hermana. Mamita María, el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nos puede utilizar a ti y a mí para que le llevemos una palabra a una persona que vamos a creer. ¿Quién soy yo, Señor? ¿Quién soy yo, Mamita María, para ir a llevarle esa? No me van a creer. Me van a decir, ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres para venir a decirme que traes una palabra de profecía? Mi hermano, mi hermana, el Señor te puede utilizar, me puede utilizar a mí cuando Él quiera. Dice aquí adelantito en el versículo 3. Y aquí en el 2 dice que a aquel pueblo y a toda la gente en general. Entonces, ¿qué es lo que nos está hablando aquí el Señor? Que llevemos esos recados. Y mandaba aquel profeta a Josué, que era una persona que lo había dejado Moisés bien instruido, mas sin embargo lo mandaba aquel profeta a que le anunciara, siendo sumo sacerdote. Dice a todo el pueblo en general, ve, yo te envío. Dice en el versículo 3, vive todavía entre ustedes alguien que haya visto esa casa con un esplendor que tenía. ¿Y qué es lo que ven ahora? ¿No les parece una cosa insignificante? Mi hermano, mi hermana, ¿qué puede entrar aquel texto bíblico del que habla la Sagrada Escritura? Cuando iba entrando a Jerusalén en aquel burrito, lo que somos tú y yo, un burrito para cargar a nuestro Señor Jesús. Cuando aquel burrito se bajó Jesús, cuando Él llevaba aquel hombre montado en Él, Él pensaba que eran las palmas para Él. Cuando mi Señor se bajó de aquel burrito, se quedó ese burrito como esta casa. Como Él se sentía insignificante, cuando Él creía que Él era lo importante. Mi hermano, mi hermana, eso nos pasa a nosotros cuando a veces nos cansamos, cuando nos podamos cansar de llevar la palabra de Dios, llevar ese mensaje. Y después de ser aquella luz, después seamos, como dice aquí, una cosa insignificante. Porque sin Dios no somos nada, mi hermano, mi hermana. Con Dios lo tenemos todo, con Dios somos ricos porque tenemos al Señor, porque vive el Señor en nuestro corazón. Cuando sacamos a Dios de nuestros corazones, de nuestra vida, de nuestra casa, eso nos puede pasar. Que la gente nos vea después de que nos miraba como una persona importante, una persona que predicaba, una persona que hacía tantas cosas. Cuando nos retiramos de esa bendita luz que es mi Señor Jesucristo, nos puede pasar y después seamos una persona tan insignificante. Pero dice aquí en el versículo 4, sin embargo, a ustedes les digo, Zorobabel, Josué y todos ustedes que son el pueblo del país, que no se desanimen, pónganse a trabajar y yo estaré con ustedes. Palabra de Yahvé de los ejércitos. Mira, mi hermano, mi hermana, aquí el Señor nos está invitando a ti y a mí. Estas palabras, este versículo 4 nos levanta, este versículo nos consuela, mi hermana. Que nos pongamos a trabajar y que si ya estamos trabajando en construir ese bendito reino de mi Señor aquí en la tierra, que no nos desanimemos, nos dice mi hermana, mi hermano. Que nos pongamos a trabajar y lo que nos dice aquí, pónganse a trabajar, dice, y yo estaré con ustedes. Dice, esa es palabra mía. No nos desanimemos. El mundo te va a desanimar, mi hermano. El mundo nos va a querer desanimar. El mundo. ¿Y quién es el mundo? A veces nuestra propia familia, mi hermano, mi hermana. A veces puede ser hasta tu papá, tu mamá, nuestra esposa, aquellas esposas que predican, que andan sirviendo para aquella paz, para llevar la palabra del Señor. Y pueda que el mundo te pase lo que dice aquí. El mundo nos puedan desanimar a decir, es que no tiene ya sentido lo que hago. Hasta mi misma familia me ha dicho esto y esto otro. Oye, el Señor, mi hermano, mi hermana, oye, el Señor nos dice que no nos desanimemos, que nos pongamos a trabajar. Y que Él no va a permitir que llegue ese cansancio. Podrá llegar cansancio físico, pero que no nos llegue cansancio espiritual. Porque cuando ya dejamos que entre ese cansancio, ese desánimo espiritual, mi hermano, mi hermana, el cansancio físico, nada más falta entregárselo a mi Señor. Aquí está este cansancio físico de este día, Señor. Y en ese momento, mi hermano, se queda uno como una pluma liviano. Porque ese es cansancio físico. Dice aquí en el versículo 5, no tengas miedo, porque mi espíritu está entre ustedes. Mi hermano, mi hermana, y si en ese caminar, en ese predicar, en ese envío que el Señor nos hace, el Espíritu del Señor está entre nosotros, entre todos nosotros que andamos trabajando para llevar su palabra. ¿Qué nos pueda desanimar, mis hermanos? ¿Qué nos pueda detener?
El mundo no te va a detener si verdaderamente creemos que ese Santo Espíritu que depositó en Pedro lo ha depositado en mí, en la hermana Elena y en todos los servidores que nos hemos decidido a decirle al Señor: Señor, aquí estoy yo. Envíame, como dijo Isaías. Yo no sé nada. ¿Qué te puedo ofrecer, Señor? Pero te ofrezco lo que yo tengo. Aquí está mi vida, aquí está mi ser, aquí está mi cuerpo, mis manos. Utilízalas. Y el Señor lo toma en serio, mi hermano. Dice el Señor en el versículo 6, y casi con esto vamos a terminar esta lectura. Esto dice Yahvé: dentro de muy poco tiempo dentro de muy poco tiempo sacudiré los cielos y la tierra, los mares y los continentes, para que estemos preparados, mis hermanos, y no nos asustemos cuando llegan esos temblores, cuando llegan esos maremotos, cuando llegan tantas cosas, que el Señor aquí nos está hablando de eso. Dice: sacudiré a todas las naciones, a todos sus objetos preciosos vendrán a parar aquí, dice Yahvé. Él dice que dentro de muy poco va a sacudir, mis hermanos, naciones, va a sacudir la tierra, dice aquí. Va a sacudir todo, y es cuando el Señor, ¿por qué? Porque solamente Él lo sabe, y te falta a veces que nos sacuda a nosotros también, mis hermanos, para que se nos caiga ese polvo, esa polilla que hemos tenido, eso que nos pesa tanto, levantarnos a veces que ya no podemos levantarnos y seguir caminando, que nos sacuda a nosotros, para que cuando estemos afligidos por lo que el mundo ha venido a querernos tumbar, que nos sacuda también a nosotros, para que ese polvo que hemos agarrado, esa fatiga que hemos agarrado, en esa bendita sacudida, nosotros quedemos también, con toda esa sacudida que nos dé a nosotros, quedemos limpios, para seguir caminando de la mano de mi Señor. Vamos a pasar a una alabanza y regresamos, mis hermanos. Habla, Señor Jesús, que tu siervo escucha. Siento, Señor, que tú me amas. Yo siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, Por eso canto tu amor. por eso canto tus maravillas, Por eso canto tu amor. por eso canto tus maravillas, Por eso canto tu amor. por eso canto tus maravillas, Por eso canto tu amor. Te alabo, Jesús, por tu grandeza. Mil gracias te doy por tu gran amor. Heme aquí, Señor, para acompañarte. Heme aquí, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. por eso canto tus maravillas, Por eso canto tu amor. por eso canto
eso canto tu amor, por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Que tu siervo escucha, te entrego mi corazón, dispuesto ahora estoy. Yo te alabo, mi Dios, por tu grandeza. Yo te alabo, Jesús, por tu gran amor. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Te doy adoración, te exaltaré, mi Señor. Te alabo, mi Dios, por tu grandeza. Te alabo, Jesús, por tu gran amor. Bueno, mis hermanos, después de escuchar esa alabanza, donde ya dice esa alabanza del llamado, del envío, esa lectura de este día, mi hermano, mi hermana, si la escuchamos, si la profundizamos, la llevamos a nuestro corazón, esa lectura es para tomar esa decisión, mis hermanos, para tomar esa decisión y hacer crecer. Dice la palabra de Dios que la cosecha es tan grande, pero son tan pocos los obreros. Nadie tiene tiempo, nadie queremos dejar el trabajo, nadie queremos dejar la comodidad. Ay no, Señor, ya fui a trabajar, ya tengo que llegar a descansar, ya trabajé tantas horas para mi familia, con eso te baste, Señor. Pues no, mi hermano, mi hermana, hoy el Señor nos invita a que tomemos esa decisión. Él se sacrificó tanto, mis hermanos, mis hermanas, por venir a este mundo a hacerse hombre. Se sacrificó, entregó su vida. No le importó que lo juzgaran, que lo golpearan, que lo cachetearan, que lo escupieran. Eso es un sacrificio, mis hermanos, grande. Para que esta humanidad de pecadores que somos tú y yo nos salváramos. Dice por ahí un evangelio, con el hecho de creer ya estamos salvos. Y con el hecho de no creer en el Hijo de Dios, pueda que ya estemos condenándonos. Pero hoy la palabra de Dios allí nos decía, nos hacía esa invitación a que perseveremos. Nos hacía esa invitación a que no nos rindamos, mis hermanos. A que no nos rindamos por cualquier pequeñez, por cualquier cosa. Que nos tomemos de la mano verdaderamente del Señor. Y no importa las tribulaciones. Nos hablaba que iba a sacudir los cielos, la tierra, que iba a sacudir el mar. Pero que esas cosas no nos turben para seguir llevando ese bendito evangelio. Para seguir siendo un instrumento, llevar la palabra de mi Señor a donde Él nos tenga destinados, a través de estos benditos medios, o ir personalmente a esos lugares donde hace tanta falta la palabra de Dios, donde hay violencia, donde no conocen al Señor. Eso puede hacer con tu hermano de sangre, con nuestro papá, con aquel hijo rebelde que no conoce de Dios. Está en esa rebeldía porque no conoce de papá Dios. Y es difícil a veces, mis hermanos, es fácil hablar a través de estos benditos medios, hablar a personas que no nos estamos viendo, nos estamos escuchando. Pero a veces es difícil hablarle a un hermano de sangre perdido en alcohol, en drogas, a un hijo hundido en esa drogadicción, en ese alcohol. Y hoy en día a veces los papás, mamás le tienen miedo a los hijos. Hoy uno en las noticias donde un hijo con droga, a través de ese momento de drogas, matan a mamá, a papá, a golpes o con un arma. Ahí el Señor nos hace la invitación a que antes de que suceda eso, no nos detengamos de hablarle a ese joven, a ese hermano, que le hace falta esa luz, que le hace falta saber de Dios. Pero a veces nosotros tenemos miedo a hacerlo, porque pensamos que cuando vamos a ir a hablarle a un pueblo, cuando vamos a ir a predicar a un grupo y nos pone el Señor palabras, a veces prédicas duras,
Es que son palabras, Señor, muy fuertes. A lo mejor el grupo se enoja, ya ni me invitan, ni me vuelven a invitar, decía el hermano Juan Martínez. Pues que no me inviten, pero que esta prédica sea escuchada. Que esta voz, Señor, que tú quieres que se escuche, yo la voy a hablar, la voy a predicar. Hoy el Señor nos hace esa invitación. Nos hace esa invitación a que no nos desanimemos. Decía, y nos hacía una promesa, que no nos desanimemos. Dice, y el Espíritu Santo estará entre ustedes. Así es que mis hermanos, mis hermanas, yo les digo, cuando vengo a compartir aquí, es porque yo no vengo solo, es porque ese Santo Espíritu de Dios viene acompañándome a donde yo vaya a compartir la palabra de Dios. Y hoy en este día, el evangelio de este día, lo encontramos en el evangelio de Lucas, del 18 al 22. Unos 6 versículos, un evangelio cortito, pero muy claro. Y la palabra de Dios dice así en este evangelio, 9 del 18 al 22, y dice así: Pedro proclama su fe en Cristo. Un día Jesús se había apartado un poco para orar, pero sus discípulos estaban con él. Él entonces les preguntó: según el padecer de la gente, ¿quién dicen que soy yo? Ellos contestaron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, y otros que eres alguno de los profetas antiguos que ha resucitado. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Cristo de Dios. Jesús les hizo esta advertencia: no se lo digan a nadie. Y les decía: el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado por las autoridades judías y por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Lo condenarán a muerte, pero 3 días después resucitará. Esta es palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, mis hermanas, hoy en estos 6 versículos, hoy aquí vamos a poner tu nombre y mi nombre. Dice aquí en el versículo 18, comenzando este evangelio: un día Jesús se había apartado un poco para orar, pero sus discípulos estaban con él. Jesús siempre se apartaba y nos hace también esa invitación. Así como nos hacía ese envío en la lectura de este día, nos hace esa invitación, mis hermanos. Dice aquí que en este versículo 18 de este evangelio que Jesús se apartaba un poco para orar de aquella multitud, donde estaba a veces en aquella multitud de 4 o 5 mil personas. Jesús se subía a una barca, Jesús siempre se iba a lo alto, al monte, a orar. ¿Qué significa eso, mi hermano, mi hermana? Que nosotros tenemos que apartarnos del mundo. Aquí Jesús dice que se apartaba, siempre él se apartaba de aquella multitud, tenía que irse a solas. La mayor parte siempre se iba él solo a orar al monte, toda la noche o lo que fuera, según el Espíritu lo indujera a que fuera a orar, a hablar con Papá Dios. Tenía que apartarse a veces, excepto hasta de aquellos apóstoles, aquellos discípulos que lo seguían. Aquí espérenme, tengo que ir a orar. Entonces, que esto nos sirva a nosotros, mis hermanos, donde tenemos que apartarnos. La oración a veces en comunidad, la oración en familia, la oración es buenísima, mis hermanos, pero tenemos que tener una intimidad con el Señor. Tenemos que tener un momento, sea en el baño, sea en tu cuarto, sea en tu sala, sea donde tú tengas un lugar privado, para tú hablar con el Señor, orar, hablar con el Señor. Apartarte, si es posible, de tu familia, apartarte del mundo, apartarte de la multitud, para ponernos a orar, mis hermanos. Y eso tenemos que hacerlo día a día, mis hermanos. 1 minuto, 4, 5, 10, 20. Lo que tú, no te voy a decir que el tiempo que tengas, lo que le queramos dedicar a mi Señor. Porque a veces, mis hermanos, mis hermanas, el Señor, a veces te sientas en tu sillón a ver la televisión, te sientas a ver un libro y dice el Señor: vamos a platicar, vente, deja eso, deja la televisión, apaga la televisión y vamos a platicar. No, nada más tú, sino que yo contigo también. Eso es orar, hablar con Dios y escuchar a nuestro Señor. Por eso esos son momentos donde nos tenemos que apartar, donde Jesús se apartaba de la multitud, donde nos invita a que nos apartemos totalmente de la multitud para hablar, para tener una intimidad, tú con el Señor, yo con el Señor. Dice aquí, pero a ese momento donde él estaba, también dice los discípulos estaban con él. Dice entonces les preguntó, según el parecer
de la gente, ¿quién soy yo? Esa pregunta, mis hermanos, en este texto bíblico, Mateo 9:18, esa pregunta el Señor nos la hace hoy en día a ti y a mí. En aquel tiempo se la hizo a aquellos apóstoles, pero hoy este día nos la está haciendo a mí, me la está haciendo a ti, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando. Según al padecer, les preguntaba que qué dice la gente. ¿Qué dice la gente, el padecer? ¿Quién soy yo? Mi hermano, mi hermana, es muy diferente cuando tú te pones a preguntarle al Señor o oyes hablar del Señor, porque si vas a hablar a otras personas que se han ido de la iglesia católica y llegan y te confunden y te dicen que Jesús no es el Cristo y que esto y que el otro y que no nació de mamá María, y te van a confundir, mi hermano, mi hermana, si no nos instruyemos. Y cuando te llegue esa pregunta, según el parecer de la gente, ¿quién soy yo? Mi hijo, mi hija. Y no vamos a poder contestar como aquellos discípulos, como aquellos apóstoles. Ellos le dijeron, dice aquí en el versículo 19, ellos contestaron lo que oían de la gente. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, y otros que eres alguno de los profetas antiguos que han resucitado. Dice aquí que él les había hecho esa pregunta. Hoy, mi hermano, mi hermana, te la hace a ti y a mí. Hoy esa pregunta no va para aquellos apóstoles. Hoy esa pregunta nos la va a hacer a ti, nos la está haciendo a ti y a mí. Mi hermano, mi hermana, lo que nos está diciendo aquí en este versículo 19, que nos instruigamos, que leamos toda esta lectura, todos estos evangelios. En aquellos momentos, aquellos apóstoles le decían lo que oían de la gente. Lo que oían de la gente. Pero mira aquí lo que dice en el versículo 20. Dice, entonces les preguntó. ¿Qué va la pregunta, mi hermano, para ti y para mí? Ahí les preguntó él primero que qué decía la gente, qué oían decir. ¿Qué oían decir de la gente? Ellos le contestaron, la gente dice que eres... lo que ellos escuchaban, porque ellos les preguntó que qué oían decir de la gente, aquella multitud que lo seguía. Pero hoy aquí va la pregunta en el versículo 20, la pregunta directa que te hace a ti y a mí. Dice, entonces les preguntó, ¿y ustedes, tú mi hermano, tú mi hermana, quién dicen que soy yo? Hoy esa pregunta es para ti, es para mí. ¿Quién soy yo para ti, mi hijo? ¿Quién soy yo para ti, mi hija? Dice, Pedro le respondió, tú eres el Cristo de Dios. Y Jesús les hizo esta advertencia, que no se lo dijeran a nadie. Mis hermanos, mis hermanas, que me estás escuchando. En aquel tiempo, Jesús, Él siempre se hacía pequeño. Jesús, Él siempre se hacía. Cuando hacía una sanación, esto lo escuchamos muchas veces en los evangelios. Esto lo escuchamos, hacía una sanación, mi Señor, le decía, vete, no se lo cuentes a nadie. Eso era Jesús, siendo el mismo Dios, siendo tan grande, Él se hacía pequeño. Vete, rodea al pueblo, decía a unas personas que sanaban, agarra tu camilla, rodea al pueblo, no entres ni siquiera al pueblo, vete a tu casa, no se lo digas a nadie que yo te sané. Sanaba aquel ciego, y cuando aquel ciego recobraba la vista, ¿quién te dio la vista? Ese es que el que me dio la vista ya se fue. Porque Él así es, Jesús, así era y así es hoy en día. Él siendo tan grande, mis hermanos, Él se hace pequeño. No es como las personas del mundo que tienen fama. No es como aquellas personas que quieren agarrar fama en el Facebook. No, mi Señor es muy diferente, mis hermanos, mis hermanas. Pero hoy la palabra de Dios hoy nos está diciendo, nos está haciendo esa pregunta, que ¿quién es el Señor para ti? ¿Quién es el Señor para mí? Yo no sé quién, tú, mi hermano, mi hermana, en estos momentos, esa pregunta es para ti. Yo le podría decir, Señor, tú eres por quien vivo, Señor, tú eres por quien respiro, Señor, tú eres por quien estoy de pie. Porque si no, a lo mejor ya con las cosas del mundo, ya estuviera ahí derrumbado, ya anduviera de joven, ya estuviera en el lugar donde el enemigo me quisiera ver, que no soy nada. Pero Señor, tú eres el que me das fortaleza. ¿Por quién camino, Señor? ¿Por quién todo? Dice en el versículo 22, y con esto vamos a terminar, y les decía, el Hijo del Hombre tiene que sufrir mucho y ser rechazado por las autoridades judías, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Dice aquí, lo condenarán a muerte, pero 3 días después resucitará. Mi hermano, mi hermana, que esto nos sirva a ti y a mí.
Para que al Señor entregó su vida, dice aquí, les decía a aquellos apóstoles que iba a sufrir muchísimo. Dice, el Hijo del Hombre tiene que sufrir, como no se podían aquellos apóstoles imaginar. Pero ¿qué estaba diciendo? A esas palabras de consuelo. Pero después de que me quiten la vida, después de que me golpeen, después de que se burlen de mí, de que me escupan, de que todo, por hacerme pequeño, por hacerme humilde, pero por ser obediente. Eso fue por ser obediente. Porque el Señor, por obediencia, mi Padre Dios lo mandó y le dijo a lo que iba a venir, él ya sabía lo que iba a padecer. Mas sin embargo, por esa obediencia que él tenía, se entregó hasta la muerte, porque él a eso venía. Pero mi Padre Dios le había dicho que después, en 3 días, él lo iba a resucitar. Y hoy eso también te dice a ti y a mí, nos dice a ti y a mí, mis hermanos, que todo eso que suframos por el Evangelio, que todas esas ofensas que recibamos tú y yo, un día el Señor nos va a resucitar para estar con Él gozando en esa divina presencia donde el Señor nos tiene preparado ese lugar donde vamos a ir. Vamos a pasar una hermosa alabanza y regresamos, mis hermanos. Ya me voy, pero pronto volveré. Dijo fuerte esas palabras Jesús de Nazaret. Permanece siempre fiel al llamado que te di. Guarda en tu corazón el mensaje y mi amor. Y verás mi gloria brillar. Si abandonado caminas en mi voluntad, y verás mi gloria brillar. Si abandonado caminas en mi voluntad, y verás mi gloria brillar. Si abandonado caminas en mi voluntad. En verdad, todo pasará, pero mis palabras nunca pasarán. Ya no busques más hacer la maldad. Eres hombre nuevo, en mi corazón tú estás. Y verás mi gloria brillar. Si abandonado caminas en mi voluntad, y verás mi gloria brillar. Si abandonado caminas en mi voluntad, y verás mi gloria brillar. Si abandonado caminas en mi voluntad. Ya me voy, pero pronto volveré. Dijo fuerte esas palabras Jesús de Nazaret. Permanece siempre fiel al llamado que te di. Guarda en tu corazón el mensaje y mi amor. Y verás mi gloria brillar. Si abandonado caminas en mi voluntad, y verás mi gloria brillar. Si abandonado caminas en mi voluntad, y verás mi gloria brillar.
Si abandonado caminas en mi voluntad y verás mi gloria brillar. Si abandonado caminas en mi voluntad. Después de escuchar esa hermosa alabanza, mis hermanos, mis hermanas, pedimos la presencia de ángeles celestiales, que en estos momentos, en este lugar, por fe sé que hay ángeles, corte de ángeles celestiales, donde le van a llevar estas peticiones a mi Señor Jesucristo. Que hagamos que se abran las puertas y las ventanas del cielo para que el Señor asome su oído. Que esos ángeles vuelen con estas peticiones en las hermosas manos de ellos y llevárselas a mi Señor Jesús. Madre Santísima del Cielo, le pido que no se canse de interceder por estas peticiones de este hijo ignorante, que no tengo sabiduría para hablar, Señora y Reina y Madre mía. Padre Santísimo del Cielo, en estos momentos te pido, Señor, por todos esos enfermos que están en los hospitales, Señor, de una u otra enfermedad, Señor, COVID o no COVID, Señor. ¿Cuántas personas, Señor, enfermas en esos hospitales, Señor? Enfermas, Señor, que los doctores no le hayan cura, Señor. Enfermedades que ellos no detectan, Señor. Enfermedades que el corazón ya no puede con tantas cosas, Señor. Con tanto venir cargando, Señor, desde nuestra niñez. Y a veces los hijos tuyos, Señor, ya no pueden caminar, Señor. Nuestro cuerpo, Señor, cargando con tanto pecado, Señor, uno tras otro, Señor. Te fallamos, tropezamos y caemos, Señor. Te pido, Señor, por todas esas personas que se encuentran en estos hospitales, Señor. Pero especialmente te pido por aquellas personas, Señor, que no te conocen, Señor. Por aquellas personas que tienen muy poquita fe, Señor. Te pido por sus familiares que se encuentran allá fuera de un hospital, Señor, en México. No los deja entrar, y acepto aquí también, Señor. Y ahí están afuera de ese hospital, Señor. Unos orando, hablando contigo, Señor. Y unas personas renegándote, Señor. Diciéndote que por qué. No nos ponemos a decirte, Señor, ¿para qué permites esto? Cuando permitiste a mi hijo que pasara, mi Señor, por esa pequeña prueba. Yo, mi Señor. Y de ahí después, años más tarde, me llevaste a empezarte a predicar, Señor. Porque yo te decía, ¿para qué, Señor, permites esto? Y tú me decías que más tiempo, más adelante, me ibas a decir para qué habías permitido esas pruebas, Señor. Que esas enfermedades, Señor, que están sufriendo esos hijos tuyos en los hospitales, Señor, sean como cuando fueron a decirte que tu amigo Lázaro, aquel que amabas, estaba enfermo. Y les dijiste a tus apóstoles, me alegro de que no estén allí, para que vieran lo que iba a suceder. Ibas a ir a soplar sobre él y resucitarlo. Les dijiste, me alegro por ustedes que no estén allí, para lo que vamos a ir ahorita a visitar a mi amigo Lázaro. Señor, hoy el mundo en día cadece de fe, Señor. Cadecemos de fe, Señor. Derrama tu fe, Señor, sobre esta humanidad, Señor. Padre Santísimo del Cielo, te pido en estos momentos, Señor, por tu hijo Luis González, Señor, que tiene cáncer en su estómago, Señor. Manda ese poder sanador, Señor, de tu Santo Espíritu, que queme ese cáncer, Señor. Por todas las personas que tienen cáncer, Señor, manda ese Santo Espíritu, mi Señor, que queme desde la raíz ese cáncer y no vuelva a retoñar, Señor, porque tu poder es grande, tu amor y tu misericordia es tan grande, Señor. Pero el mundo no te conoce, Señor. Hoy el mundo no tiene fe, Señor. Hoy el mundo en día cree en los doctores, cree en la ciencia, Señor. Y a ti te dejamos para el último, como aquella mujer de la que habla la Sagrada Escritura, ese Evangelio. Aquella mujer que había gastado todo su dinero primero y al último fue contigo, Señor. Mas sin embargo, a tocar tu ropa, allí recibió esa sanación, Señor. Pido también, Señor, por el hermano Jorge Mejía, ese predicador, ese hijo tuyo elegido, Señor, que quemes ese cáncer de su garganta, mi Señor, para que dé testimonio que tú estás vivo, que tú sigues haciendo milagros y vas a seguir haciendo milagros. Basta que creamos, Señor, en ti. Te pido también por tu hijo Evaristo García Vázquez, mi Señor, que le sanes todo su cuerpo físico, mi Señor, pero que le sanes su corazón al mismo tiempo, que pongas tus manos allagadas sobre ese hijo tuyo para que reciba sanación física y reciba sanación en su corazón, Señor. Todo eso que ha ido acogiendo en el caminar de la vida, mi Señor, hoy te lo entrego en tus santos y benditas manos, Señor. Pido, Padre Santísimo del Cielo, por tu hijo
Antonio, Señor, que ha sido recién operado, Señor, para que esa herida, Señor, sea lavada con esos ríos de agua viva que brotan de tu costado, Señor. Te pido, mi Señor, por esta pandemia, mi Señor Jesús, de la que ya la recojas, mi Señor, pero que a través de esta pandemia, Señor, se lleve a cabo eso que tú tengas por lo que hayas permitido, Señor. Que no nos asustemos, Señor, que nos aumente la fe, Señor. Que hoy, mi Señor, podamos mover esas montañas. En tu Sagrada Escritura nos haces unas sugerencias, mi Señor. Nos haces, Señor, a veces. Tú dices que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le podíamos decir a un cerro que se arranque de ahí y se arroje al mar. Nos haces, mi Señor, una comparación muy grande, Señor. ¿Qué es, mi Señor Jesús? Es una enfermedad, un cáncer. Si nos estás haciendo, mi Señor, una comparación, que si tuviéramos fe como un granito de mostaza, le podíamos decir a ese cerro que se arranque y se arroje al mar. ¿Qué no podrás hacer, Señor? Con una enfermedad, con un cáncer, Señor, que los médicos no pueden sanar, Señor. Hoy, Señor, sabemos, mi Señor, cuando nos haces esa pregunta, que quién eres tú para nosotros, tú eres nuestro todo, tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre, tú eres nuestro amigo, como le dijiste a aquellas personas cuando te fueron a decir, ahí está tu madre y tus hermanos te buscan y quieren hablar contigo. Tú eres por quien nos movemos, Señor, por quien respiramos, Señor, por quien lloramos a veces, pero de alegría, Señor. Tú eres, papá, por quien nos sostenemos de pie, Señor, porque ese Santo Espíritu es el que nos sostiene de pie, donde nos decías allí, mi Señor, que ese Santo Espíritu debe estar siempre con nosotros. Es el que nos sostiene para no caer, Señor, cuando nos critican, cuando aquellas gente se burlan de nosotros, Señor, por haber decidido a seguir tu camino, Señor. Hoy te pido, Padre Santísimo del Cielo, por todos aquellos que no te conocen, por los presos, mi Señor, pero sobre todo por aquellos presos, mi Señor, por aquellos presos que están libres en la calle, pero presos de alcoholismo, de drogadicción, esclavizados, Señor, en un vicio, Señor, que no pueden salir de allí, Señor. Te pongo todos esos enfermos en tus santas y benditas manos, Padre Santísimo del Cielo. Te pongo estas peticiones en tus manos, Padre Santísimo del Cielo, amado Señor. Y cerramos esta oración, Padre Santísimo del Cielo, agradeciéndote por lo que has hecho siempre en nuestras vidas, por lo que vas a hacer y vas a seguir haciendo, Señor. Y te decimos esta oración que tú nos dejaste por excelencia, hermosa, Señor, pero difícil a veces de llevarla a cabo, Señor, cuando la profundizamos tanto, Señor. Y tú dijiste a aquellos discípulos, cuando no sepan, cuando quieran orar con mi Padre, solamente digan así. Y hoy te decimos esa oración, Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. A usted, Madre Santísima del Cielo, le pedimos tu santa y bendita intercesión, como intercedió en las bodas de Caná, que interceda por estos hijos suyos pecadores. Madre Santísima del Cielo, no se canse de interceder por esta humanidad de pecadores. Y le repetimos las palabras que el ángel Gabriel le dijo, diciéndole: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y le damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos, mis hermanas. Gracias.